¿Te queda claro? Sí, profe. Sería así, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya sabemos que la fuerza es el área de la figura. El rectángulo tiene altura 4, base X, entonces el área es 4 por X, y lo ubicamos en el centroide de la figura. Es lo que estoy poniendo aquí abajito en color verde. Ya con esto podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, que como solo estamos interesados por el momento, entonces aplicamos la sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Bueno, hay que tener en cuenta nada más que el 5, aunque está alejado del punto de corte, pues pasa por el punto. O sea, pasa por este punto. Entonces no genera momento. Al despejar, o sea, aplicamos la ecuación de momentos y al despejar nos queda lo siguiente. Se aplica la sumatoria de momentos como lo hicimos aquí, pero aplicado a esta sección. Acuérdense lo que comentamos del 5, despejan y obtienen este resultado. ¿Sería suficiente con esto? ¿Quieren que se dé algún detalle adicional? No sé, ustedes díganme. Así está bien, profe. Sí, bueno, entonces continuamos. Ya que tenemos el momento que hacemos. ¿Integramos? La integral se aplica hasta que tenemos todos los elementos mecánicos. Todavía nos faltan porque teníamos 3 cortes, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto que sigue. La derivada parcial. Exacto, la derivada. Con respecto a la fuerza que pusimos. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí vamos a derivar a f. ¿Cuánto daría este término? X menos 2x cuadrado. Ahora, sí, bueno, vamos con ¿no? Sería 2x si estuviéramos derivando con respecto a x, pero estamos derivando con respecto a f. Entonces, ¿cuál es la derivada? 0. X. 0. 0. 0 porque no tiene a la variable ese segundo término. O sea, el segundo término no tiene f, entonces la derivada es 0. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Se hace lo mismo para el resto de las secciones. Vamos a ver la segunda. Eso lo tenemos aquí arriba. Entonces, cuando analizamos un corte, ignoramos el resto. Dejé la 2 porque es la que voy a analizar ahorita. Y dense cuenta que si cortamos ahí donde está indicado, tenemos 2 pedazos. Puedo elegir o este otro. Podría ser cualquiera de los dos. Aparentemente, pues, no hay como que algo, digamos, uno de los dos que sea o que produzca un poquito de más sencillez, pero de todos modos, ahorita sí, ¿cuál quisieran elegir? ¿Este que acabo de señalar? ¿O este otro? Lado izquierdo. El izquierdo, entonces. Si elegimos hay que notar que el rectángulo, o sea, de la fuerza distribuida, ya es completo, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Ahorita lo vamos a indicar de todos modos. Ya que vimos bien cuál
cuál sección, bueno, qué parte vamos a elegir, ya dejamos el resto de las anotaciones. Entonces, el corte tiene el siguiente aspecto. Ya es el rectángulo completo. Esta fuerza de 5. La fuerza que pusimos originalmente. Y prácticamente es todo, ¿sí? Entonces, nos quedamos con el pedazo de la izquierda de esa sección 2, entonces el momento sigue siendo antihorario. Nada más hay que tener en cuenta que esta distancia, o sea, la que corresponde al rectángulo, también ya debe de considerarse completa. Ahora sí, ya tenemos planteado este corte. Y nada más, bueno, nos falta determinar esta distancia, ahorita lo hacemos. Hay que concentrar la fuerza distribuida. En este caso es el área del rectángulo completo, eso ya lo habíamos hecho. Era 16. Y de aquí a este punto son 2. Ahora, yo creo que lo más común, al menos vi en el grupo anterior esto, es que la variable X la tomen desde acá. Creo que ese es el caso más común o el que ustedes más conocen. En ese caso, los límites de la integral, ¿cuáles serían? Aquí está ¿De 0 a 5? el diagrama original. De 0 a 1, ¿no? El 5 está bien. El 5 está bien, pero el 0 no. Hay que ir acumulando las distancias. De 4 a 5. De 4 a 5, exacto. Tienen que ver en qué longitud nos quedamos en el corte justo anterior y eso le agregamos la nueva distancia. O sea, dense cuenta que de donde terminamos, ahí justo empezamos y el 5, bueno, creo que está claro porque me lo respondieron de manera correcta. Eso sería si tomamos la X como lo estamos viendo aquí. Lo que regularmente hago es, bueno, ahorita comentamos. Observen que este 2 corta a esta distancia. ¿Ya vieron? Entonces, esa distancia que queda cortada, o sea, recuerden que quedó seccionada esta distancia, a esa le ponemos la variable X. Es decir, que esta sería X. Dense cuenta que no es lo mismo que pusimos hace rato. Y si lo hacen de este modo, los límites serían, o sea, siempre empezamos de 0 y terminamos en la longitud que quedó cortada o seccionada, que sería 1. ¿Habría problema que lo hiciéramos así siempre? No, profesor. No, profe. No. Entonces así lo vamos a estar haciendo aquí. Dense cuenta que el corte, o sea, estamos ahorita con el 2. El corte seccionó a la barra que tiene propiedades C por I. Entonces, esa se mantiene aquí. Ya nada más es aplicar las ecuaciones de equilibrio a esta sección. Ya sabemos que es la sumatoria de momentos. Entonces, al plantear la ecuación correspondiente y despejar, nos quedaría lo siguiente. F que multiplica a 4 más X menos 16 que multiplica a 2 menos X. Perdón, más. Naturalmente ustedes podrían simplificar, o sea, desarrollar esta ecuación. Pero bueno, la recomendación sigue siendo en que pues así lo dejen.
sobre todo si van a usar su calculadora, pues el trabajo lo va a hacer pues el aparato, entonces no tendría mucho sentido desarrollar. Si gustan hacerlo, pues pueden proceder así sin problema. Sin embargo, bueno, no acostumbro desarrollar, al menos en mi caso, y lo sugiero así. Bueno, esta ecuación la obtienen al aplicar la ecuación de equilibrio a esta sección. ¿Sí? ¿Qué iba a comentar? Bueno, la misma observación que hicimos respecto al 5 se mantiene aquí, por eso es que no lo ven aquí en la ecuación final. Y ya una vez teniendo en cuenta el momento, pues aquí lo vemos claramente, sigue la derivada. ¿Cuánto sería? Cuatro Del más. primer 4 más X. 4 más X, muy bien. Entonces, ese es del primer término y del segundo, 0. 0. 0. Entonces, ya queda así la derivada para este corte. ¿Alguna duda? Por lo que dije de la variable, observa, era de 4 a 5 si la X lo hubiéramos tomado como lo puse al principio, como está en color amarillo. En este caso, aquí no sería X, sería X menos 4, ¿estás de acuerdo? Y efectivamente sería de 4 a 5. Pero observa que cómo lo estoy poniendo, lo que estoy poniendo en color azul. La X no es la misma que si la tomamos desde el inicio. Siempre que la X la tomes en el lugar donde cortaste, ya, nos ayuda a ver esto. Se cortó aquí, o sea aquí. Siempre que la X la tomes como la longitud que se cortó, empiezas de 0 y terminas en la longitud que quedó seccionada. Siempre. Ahora, si tú gustas hacerlo como ahorita lo hicimos en color amarillo, como está ahorita indicado así, las expresiones que vas a obtener son distintas, evidentemente, pero el resultado numérico es igual. Entonces, podrías hacerlo así sin ningún problema y el resultado, siempre que esté bien planteado todo, el resultado numérico va a ser el mismo. Si gustas hacerlo así, no va a haber ningún problema. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, es por eso, sí. Y bueno, y en sí, esta indicación, bueno, la pueden tomar, pues ahora sí, quien gusta. Si quieren hacerlo como estaba ahorita indicado en amarillo, sin problema lo pueden hacer así. Vamos a obtener los mismos resultados con los mismos signos exactamente igual, teniendo en cuenta que lo que va a variar son las expresiones, ¿no? Y también pues que esté bien planteado, ¿no? Las expresiones van a ser las mismas, pero el resultado numérico es el mismo. Entonces, si alguien gusta hacerlo de la manera en como se colocó de color amarillo, pues sin problema puede hacerlo así. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo, profe, tengo una pregunta a lo mejor muy tonta. No, dímelo, ¿qué pasó? Siempre, bueno, al parecer con lo que estoy checando, siempre las derivadas parciales van a ser la distancia nomás, ¿no? Más bien el término que tenga a la F, no siempre como tal va a ser así. Bueno, ahorita no ha salido, bueno, creo que no ha salido un ejemplo así. Deja veo en los anteriores. Iba a comentar más tarde, aquí hay un pequeño error de la F. Ahorita, bueno, más adelante comentamos eso. Hay que hacer una pequeña corrección aquí nada más. A ver, déjenme ver si ha salido. Mira, por ejemplo aquí. Estos son los ejemplos anteriores que resolvimos.
Observa, aquí derivamos con respecto al momento que le llamamos t, ¿ya viste? Pero en sí observa que no es la distancia como tal, ¿no? O sea, más bien es lo que contenga a la variable t. ¿Sí? La instrucción que doy de manera general es la siguiente. Mantienes el signo, o sea, aquí el signo es positivo, entonces lo mantienes. Bueno, el signo positivo ya sabes que no se deriva. Bueno, no se escribe, perdón. Derivas al término que contiene la f, en este caso da 1, y después le agregas todo lo que estaba junto a ese término que tiene la f. Date cuenta que justo es así como lo estoy indicando. ¿Sí? Podría parecer que es únicamente la distancia, pero no siempre va a ser así. En el ejemplo anterior te mostré que es menos un quinto por x, entonces ese menos un quinto no corresponde exactamente a la distancia. Más bien es el término que contiene a la variable que estamos derivando. Bueno, ¿sí respondí a tu pregunta o no sé si te queda alguna duda todavía? No, sí, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, esta es. ¿Alguna otra duda? Ya, profe. Dime. ¿Qué características o cómo identifica en qué caso no es necesario determinar las reacciones? Bien. Sí, mira, ese caso, bueno, ¿cómo sabemos, no? Primero debemos de estar conscientes del número de cortes, o sea, perdón, de todos los cortes, no del número, de todos los cortes que se puedan hacer en la estructura. En este caso, supongo que no hemos calculado las reacciones, entonces, supongo que no lo conocemos. Entonces, determinas el número de cortes y observas y en cada uno de ellos, perdón, hay alguien que tiene activado su micrófono que hace un poco de ruido. Le solicitamos que si nos ayuda a desactivarlo, de favor. Bueno, entonces decíamos que ya que tienes el número de cortes ya, pero total, observas si te puedes quedar con un pedacito de la estructura en cada corte, de modo que no contenga los apoyos. Por ejemplo, del corte 1, nos quedamos con este. Si nos quedamos con este lado, date cuenta que no contiene los apoyos. ¿Ya viste? Del lado 2, del corte 2, perdón. Si nos quedamos con este pedazo, igual no contiene las reacciones. Entonces, vamos con el corte 3. Con el corte 3, si nos quedamos con este pedazo, date cuenta que tampoco contiene los apoyos. Entonces, si eso lo puedes hacer en todos los cortes, entonces puedes evitar el cálculo de las reacciones. ¿Te queda claro? Ok, sí, gracias. Sería eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Bueno, ya analizamos la sección número 2, vamos con la 3. Bueno, aquí sí calculamos las reacciones, entonces, pues vamos a aprovechar que, bueno, ya lo hicimos. Entonces, para analizar la sección 3, ignoramos el resto y tenemos dos posibilidades. Quedarnos con este pedazo o quedarnos con este otro. Aquí sí yo, por la sencillez, voy a quedarme con el de abajo, aprovechando que ya calculamos las reacciones. Como comentábamos hace un momento, si se quedan con el lado 3, bueno, tendremos que, perdón, con el pedazo de arriba tendremos que considerar todo esto. Y bueno, esa sería la manera de tratar esta estructura sin el cálculo de las reacciones. Pero yo voy a elegir por la sencillez esta parte de abajo,
aprovechando que ya tenemos calculadas pues las reacciones en el apoyo. Ya que identificamos el pedacito que vamos a trabajar, regresamos todas las anotaciones. Entonces, bueno, el corte pues lo tenemos, bueno, quedaría planteado de esta manera. Bueno, tenemos al momento que iba a quedar en el sentido indicado. Aquí es 16 menos F. Y este es 5 hacia acá. Bueno, ese es el corte. Como nos quedamos, por decirlo así, con la parte de la derecha del mismo, entonces el momento ya va en sentido horario. El momento del corte, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la sección y ahorita vamos a ver cómo, bueno, al menos cuando tenemos únicamente este momento flexionante, esto ayuda bastante. La X ahorita la vamos a determinar porque, como digo, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. La sección 3 cortó a la barra que tiene propiedades 12 por i. Entonces en las propiedades ponemos esa, bueno, lo que tiene esa barra y vamos a discutir un poquito la situación de la variable x. Aquí es muy probable que todos hayan puesto, por decirlo así, o sea, que siempre hayan manejado la x paralela al eje de la barra. ¿Sí? O sea, la x la tomamos igual, así inclinada. Bueno, en ese caso, pues sí, la x va de 0 a la longitud de la barra en el sentido inclinado. También teniendo en cuenta que para las fuerzas hay que hacer algunas descomposiciones. Aquí solo estamos tratando momento flexionante. También puede funcionar para cortante y para fuerza normal cuando aparezcan, pero bueno, aquí las ventajas de tener solo este elemento mecánico nos pueden llevar a bueno, al manejo de la variable de este modo. Insisto que si hubiera más elementos mecánicos, esto también se puede hacer con las modificaciones correspondientes. Entonces, si la X la tomamos de manera horizontal, como lo estamos viendo aquí, pues necesariamente vamos a tener que calcular una distancia vertical, pero eso ahorita vamos a ver cómo se hace. Y en este caso, como la X está de forma horizontal, pues los límites también los tomamos en ese sentido, es decir, que los tomamos de manera horizontal. Es decir, iniciamos en 0 y terminamos en 4. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesor. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Bueno, entonces, aquí yo siempre lo voy a hacer así. ¿Sí? Bueno, ahora, una de las ventajas que presenta este modo de, pues, tratar a las variables, bueno, en este caso la X, es que no vamos a necesitar descomponer las fuerzas. Las vamos a tratar tal cual están. Lo único que tenemos que hacer adicional es determinar esa distancia y vertical. En este caso,
¿Cómo creen que podremos encontrar esa distancia Y? Con una relación con respecto a X. Ajá, bueno, extendiendo un poquito la idea de la compañera, pues con triángulos semejantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los triángulos? Ahorita lo pongo en la pantalla. Denme un instante. Bueno, para hacer una proporción mediante triángulos semejantes, vamos a tener que manejar pues dos triángulos. Bueno, aquí están. El triángulo, digamos que el grande, el que está en color negro, pues va a ser el que tiene las longitudes originales pues de la barra que estamos analizando. En este caso, como lo pueden ver, es 6 y 4. Y el triángulo pequeñito es el que sale a partir del corte. O sea, tiene base X y altura Y. Y de este modo, pues es como, bueno, tratamos la parte de los triángulos semejantes. Ya nada más hay que hacer la proporción. ¿Cómo la hacemos? Ponemos altura con altura y en el mismo orden, base con base. Ya que hicimos pues esta disposición de estos datos, dividimos e igualamos y ya tenemos la proporción. De aquí nada más despejamos a la variable que nos interesa, que en este caso es Y. Al simplificar 6 cuartos nos quedan 3 medios. Y ya tenemos la altura Y en función de la variable X. Ahora, esto es lo único adicional que hay que hacer si tratamos a la X como lo estamos mencionando. Finalmente, aquí es donde entra la cuestión de la diferencial de arco para para el manejo de la integral. Al final lo que estamos haciendo, digamos que en palabras sencillas, es un cambio de variables. Entonces, bueno, recuerden que el cambio de variables implica el cálculo de una diferencial, o sea, cambia la estructura de la integral en general. Entonces, la diferencial de arco para coordenar rectangulares está dada por esta fórmula. Seguramente ustedes la recuerdan de sus clases de análisis vectorial. Entonces, sustituyendo, bueno, ¿cuál sería la derivada de esta función respecto de x? 3 Nos medios. pide la derivada. 3 medios. Entonces, sustituyen ese 3 medios al cuadrado y ya nada más hacemos la operación. O sea, sustituyen esa derivada, ¿no? Que como dijo el compañero es 3 medios. Tengan en cuenta que ahí hay un cuadrado, entonces 3 medios al cuadrado, ¿sí? Si hacen la operación de la raíz cuadrada, nos va a dar esto. Lo pueden checar con su calculadora. Sustituyan la derivada adentro del cuadrado, hagan la operación con la raíz cuadrada y obtenemos ese resultado. ¿Sí? ¿Tendríamos alguna duda con esto o quieren que se dé algún detalle adicional? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, esta cuestión de las diferenciales lo vamos a ocupar en la integral. Ténganlo en cuenta. O sea, de momento en el cálculo de los elementos mecánicos no es, o sea, no lo vamos a usar ahorita en la sección, pero lo dejamos ahí para tenerlo en cuenta cuando hagamos el cálculo de la integral. Bueno, para hacer ya el análisis,
Acabo de publicar el segundo enlace, entonces termino esta videollamada y los veo en la segunda. Ya publiqué el enlace. Ok, perfecto. Sí. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo es que esta cuestión de las diferenciales es para la resolución de la integral correspondiente. Entonces, ahora lo único que nos queda hacer es encontrar los elementos mecánicos de este corte. Bueno, entonces aplicamos igual las ecuaciones de equilibrio, que solo es una. Recuerden que estamos trabajando únicamente con la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, aplicando la ecuación de equilibrio correspondiente, hay que tener en cuenta que esta fuerza la tenemos que multiplicar por esta distancia. Esta fuerza la tenemos que multiplicar por esta. Y el momento pues no se multiplica, simplemente se deja ahí. Entonces, al despejar el momento interno, nos va a quedar lo siguiente. A ver, este es positivo. Entonces, este es positivo y este es negativo. Bueno, al despejar, después de haber planteado la sumatoria de momentos igual a 0 en el corte, vamos a obtener esta expresión. Dense cuenta que, pues, aunque la sección aparentemente pues es muy sencilla, pues como tiene varias fuerzas, pues se obtiene al final una ecuación pues algo grande. Entonces, aquí todavía es más notorio que pues lo recomendable no sería despejar, ¿sí? Entonces, perdón, simplificar. Despejar sí, simplificar no. Entonces, si alguien quiere pues desarrollar todos estos términos para ver cómo se simplifica esta ecuación, lo puede hacer, pero bueno, no lo recomiendo yo. Entonces, ya una vez que tenemos el momento, derivamos. ¿Cuánto quedaría la derivada? A ver, de este término. 9 Este término claramente 0. De todo esto, ¿cuánto nos quedaría? menos X. Muy bien, menos X. Y como el último también ya no tiene la variable que estamos derivando, pues la derivada queda simplemente así, 9 menos X. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿No? Igual, si quieren que dé algún detalle adicional, algún desarrollo que no quede claro, con todo gusto lo puedo hacer si me lo indican, bueno, en su momento. Entonces, bueno, llegado este momento, ya podemos, ahora sí, aplicar las fórmulas integrales que también ya conocemos. Entonces, hay que recordar que cuando ya vamos a aplicar las integrales, le tenemos que dar una forma, bueno, un valor numérico a la fuerza, ¿sí? Entonces,
A ver, nuevamente aquí. Nosotros pusimos esta fuerza en color rojo, pero en la estructura original tenemos, en la estructura original, pues tenemos lo indicado a la izquierda. ¿Qué valor de la fuerza tendría en la estructura original? O sea, ¿qué valor numérico tendría esa fuerza? Cero. Tiene 0, sí. ¿Quedaría claro el por qué 0? Si alguien nos puede decir por qué vale 0. Porque no existe. Ajá, en la estructura original. Esto es lo que hicimos del método, pero en la estructura original vemos que no hay ninguna fuerza que se parezca a esta, en ese punto, ¿eh? Estamos analizando ese punto. Entonces, el valor numérico de esta fuerza en la estructura original es 0. ¿Dudas con esto? Entonces, hay que, bueno, tener en cuenta que el desplazamiento está dado por la siguiente, fórmula. Y ya nada más, hay que sustituir los datos que pide esta fórmula. Hay que tener en cuenta también que por cada sección vamos a tener una integral. Entonces, como aquí tenemos 3 secciones, pues vamos a tener 3 integrales. Entonces, de la sección 1, los límites de la variable van a ser los límites de la integral. Ahí está. Incluso si no empieza en 0, o sea, si decíamos aquí, ¿no? Que podría ser 4 a 5, no importa. Los límites de la variable son los límites de la integral. Después, nos pide el momento, lo tenemos aquí. También nos pide la derivada del momento, que es esta. Bueno, aquí dejen nada más pongo para indicar que se están multiplicando. Bueno, aquí no se hizo, dense cuenta que aquí no se hizo nada con la diferencial. Entonces simplemente ponemos dx. Entonces, ya una vez teniendo esto, dividimos entre el número de veces c por i que nos dan en la sección, que es 1. Y ya teniendo esto, reemplazamos el valor numérico de la fuerza. En este caso, dense cuenta que la fuerza vale 0. Entonces tenemos 0 por x menos 2x cuadrada por x. Entonces, para la primera sección ya terminamos de plantear la integral. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Vamos con la sección 2. Hacemos exactamente lo mismo. Los límites de la variable son los límites de la integral. Bueno, vemos aquí que es 1. Pues tenemos esta expresión para el momento. Esta para la derivada. Y tenemos 1 e por i. Entonces, el momento, bueno, tiene esta expresión. La derivada, esta otra. Aquí no
hicimos nada de diferenciales, simplemente le ponemos de x entre 1e por i. Sustituyendo el valor numérico de la fuerza, pues ya habíamos dicho que era 0. Ya tenemos el planteamiento de esta segunda integral. Entonces, ya nada más nos falta la tercera. Y es donde viene es un cambio pequeñito en la expresión de la integral. Aquí lo tenemos. Entonces, es más la integral de los límites que tenemos aquí, 0 a 4. Bueno, el momento, pues es todo esto. La derivada es esta. Ahora, aquí sí calculamos una diferencial. Entonces, esa va en la integral. Finalmente, entre el número de veces c por i, que es 2. Y digamos que es el único cambio cuando tenemos barras inclinadas en las que se planteó la distancia x de manera horizontal. O sea, ven que la x va hacia un lado y la barra va en otro sentido. Entonces eso implica un cambio de variables que, bueno, de donde surge este término. ¿Hasta aquí alguna duda? Sobre todo con esta última integral. No, profesor. ¿No? No, profesor. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí recuerden que hay que sustituir el valor numérico de la fuerza. Y aquí F nuevamente vuelve a ser 0. Y con esto pues ya tenemos la expresión que nos va a dar el desplazamiento en el punto indicado. De preferencia, bueno, aquí ya pueden calcular todo esto como ustedes gusten. Pero lo que sí, digamos que recomiendo, sí es una sugerencia al final, hacer cada integral por separado, es decir, no tratar de ingresar todas las integrales a la vez. He visto que se generan muchos errores si hacen eso, entonces mejor resolver cada integral por separado. Me van diciendo los resultados, por favor, cuando los tengan. En la primera a mí me dio menos 128. ¿Cerrado? Sí. Ajá, gracias compañero. En la segunda me dio menos 544 sobre 3. Y la tercera no la hago. Sí, entonces ya nos faltaría esta. No sé si es menos o más, ahorita vemos lo del signo. Ahí sí creo que da una cantidad, no cerrada, sino con decimales. Tarda un poquito la calculadora, eso es normal. ¿Ese número es 13, disculpe, profesor? ¿13 medios? Sí, ajá, raíz de 13
dividido entre 2. Ok. Ajá, sí. A ver, vean si llegamos a este resultado. En caso de ser correcto, no, perdón, bueno, aquí sí no es. Bueno, ahí está. Los resultados de las integrales. Ya saben que el signo negativo nos indica que el sentido propuesto de la fuerza, que al final nos indica el desplazamiento, pues será incorrecto. Es decir, bueno, aquí lo ponemos simbólicamente. Que tenemos la estructura, bueno, así. Teníamos también aquí una fuerza distribuida, una fuerza concentrada, y nosotros supusimos la fuerza hacia arriba. Recuerden que el sentido en el que proponemos la fuerza es también el sentido en el que estamos proponiendo el desplazamiento. Entonces, esto significa que no va hacia arriba, se desplaza hacia abajo. ¿Sí? Entonces, pensando un poquito en en no sé si realmente esto va a ser con esta forma, nada más es una suposición. Y el desplazamiento que encontramos es con el valor indicado. ¿Sí? O sea, realmente ese punto se desplaza hacia abajo. Bueno, como ven, pues es prácticamente el mismo procedimiento. A medida que se va haciendo más compleja la estructura, pues lo que hacemos es más talacha nada más. Aquí, bueno, como van a ver que resuelvo los problemas, la cuestión de el tratamiento de las barras inclinadas lo vamos a hacer como se acaba de observar en el procedimiento. La variable x la voy a tomar en sentido horizontal, bueno, y eso implica el cálculo de una diferencial. Entonces, eso lo vamos a hacer en todos los métodos de aquí en adelante hasta flexibilidades. Bueno, ¿alguna duda del procedimiento? Bueno, si no hay dudas, ahora vamos a ver una armadura. Espero que no, que nos dé tiempo de terminarla. De lo contrario, pues lo dejamos hasta donde se pueda. A ver. A ver, este está bien. Ya tengo aquí un ejercicio. A ver, vamos ahora a resolver este.
Espero que nos dé tiempo para terminarlo. De lo contrario, pues lo tendremos que dejar pendiente. Y pues ya acabarlo para la próxima ocasión. Ya sabemos, todo esto es usando el segundo teorema de Castiliano. Ahora, como lo podemos ver, es una armadura. Bueno, con estos datos. Mm, mm. Bueno, aquí están las propiedades geométricas y mecánicas de los elementos que, bueno, componen a la estructura. Entonces, vamos ahora a resolver esta armadura. Sirve también que, bueno, vemos otro tipo de estructura. Y bueno, aprovechamos para ver la situación de que ¿qué sucede si una fuerza está o coincide, bueno, que si una fuerza exterior coincide con la que vamos a poner para poder aplicar el procedimiento? A eso lo vamos a anotar, bueno, ya al plantear la estructura correspondiente. Recuerden que el primer paso es construir una nueva estructura. Entonces, bueno, aquí tenemos los... voy aquí a hacer un nuevo diagrama. Aquí también, bueno, surge un detalle respecto de las reacciones, pero eso ahorita lo comentamos. Bueno, la fuerza es de 8. Entonces, la fuerza que debemos aplicar, ¿en qué sentido va a ir? ¿O qué orientación más bien? Horizontal. Horizontal. ¿Y en qué nodo? En el D. En el D. Muy bien. Sí. Eso porque así lo solicita el desplazamiento. Lo único que podemos elegir es si va a la izquierda o a la derecha. Pero eso es, bueno, eso es otra cuestión que ahorita vamos a comentar. Ahora, si se dan cuenta, aquí sucede algo que no había pasado en los ejemplos anteriores. Esta fuerza coincide, o sea, queda superpuesta con otra fuerza del mismo tipo que hay en ese lugar. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, considerar las dos fuerzas, o sea, considerar el 8 y considerar la fuerza que vamos a poner para el procedimiento.
La otra, en lugar de considerar las dos fuerzas, reemplazar el 8 por la fuerza que voy a manejar del procedimiento. O sea, en lugar de manejar las dos, manejo, o sea, quito la original y en su lugar pongo la que voy a utilizar del procedimiento. Esto siempre va a ser cuando, o sea, si elegimos esta opción, cuando es una fuerza externa coincida con la fuerza que vamos a aplicar para el procedimiento. Entonces, voy a elegir esta segunda opción para que vean ustedes cómo se trata, ¿sí? Es decir, en lugar de manejar 8 y la fuerza, voy a quitarla de 8 y reemplazarla por la fuerza que voy a ocupar para el procedimiento. Ahora bien, lo único que nosotros podemos elegir es el sentido de la fuerza. Pero es muy natural, pues, elegir la fuerza en el sentido de aquella que reemplazamos. ¿Dudas hasta aquí? Si gustan, se puede manejar, bueno, con el otro sentido, pero pues lo más natural es ponerlo en el mismo sentido que la fuerza que reemplazamos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Bueno, para resolver armaduras tenemos dos métodos. ¿Cuál de esos dos métodos quisieran trabajar? ¿Cuáles son los dos métodos que se conocen? Nodos y secciones. Muy bien, nodos y secciones. De esos dos, ¿cuál quisieran ver en este momento? Secciones. Secciones, bien. Entonces, si aplicamos el método de secciones, ¿recuerdan cuál es la condición para que se pueda aplicar el método de secciones en armaduras? A ver, hay que hacer un poquito de memoria. ¿Que existen más de 3 fuerzas? Como incógnita. No, como máximo, más bien, ¿no? Ajá. Como máximo tres incógnitas, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos tres ecuaciones de equilibrio disponibles. Entonces, como tenemos tres ecuaciones, pues lo más que podemos resolver de incógnitas es 3 también, ¿saben? Entonces, ese es las condiciones que debe de cumplir este método. Ahora, un detalle es que la estructura parece hiperestática, sin embargo no lo es, por los dos apoyos fijos, ¿no? Tenemos 4 reacciones. Entonces, la sección debe de pasar, bueno, por 3 barras como máximo que no se conozcan, pero también hay que tener en cuenta que no necesariamente es, digamos que un corte lineal, o sea, no es así o no es así. Puede ser curvo o seguir la trayectoria que uno guste, ¿sí? Lo único que importa es que como máximo pase por 3 barras que no se conozcan su valor, ¿sí? Ahora, ese corte, ¿entre qué barras podríamos hacerlo, por ejemplo? ¿Por dónde se les ocurre que pase el corte? No, no sé, profe, no se me... Bueno, a ver, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Entonces, el corte tiene que seccionar a alguna barra,
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ahora. Como máximo podemos tener 3 barras que no se conozcan. Ahora, como mínimo, pues debe de pasar una barra por una barra para que el corte tenga sentido, sí. Si pasamos el corte por algún lugar donde no haya ninguna barra, pues no tiene caso hacer eso. Entonces, el corte lo tenemos que iniciar en alguna barra. ¿Cuál quieren que se seccione? A ver. AD, entonces, aquí ya tenemos la primera barra por donde va a pasar el corte, por aquí. Bueno, por aquí vamos a ponerlo. Luego, DC. por DC. Entonces, observen que si hacemos este corte, o sea, como lo propone el compañero, solo se seccionan 2 barras y en este caso equivaldría a analizar el nodo D. Si nos quedamos con la parte de arriba, si nos quedamos con la parte de abajo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Aparte de las barras. ¿Las reacciones? Las reacciones que no las hemos calculado, ¿sí? Entonces, para evitar eso, podríamos quedarnos con la parte de arriba, ¿no? Y analizar el nodo D. El nodo D, sí se podría analizar. En el método de nodos, ¿cuántas incógnitas debemos tener como máximo? Dos. 2. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que nos quedemos con el pedacito de arriba, ¿podríamos analizar el nodo D? Sí. Sí. Entonces, el compañero ya dio un corte de modo que sí se puede analizar. ¿Se les ocurre otra trayectoria del corte? A ver, que pase primero por cuál barra. De CB y de CAD. De CAB y de CAD. Bueno, en este caso tendremos que hacer el corte así. ¿Ya viste? En este caso, date cuenta que si nos quedamos con este pedazo con el que estoy señalando, es como si fuera nuevamente un nodo, pero aquí ya tenemos 3 incógnitas. Entonces este lado no lo podemos analizar. Veamos el otro. Si nos quedamos con este otro nodo, perdón, con este otro lado del corte, me refiero a esto que estoy señalando en color verde, pues tenemos las 3 barras. No es un nodo como tal, ¿estamos de acuerdo? O sea, todo esto que encerré en verde no es un nodo, ¿ya lo vieron? Sí. Sí. Pero nos enfrentamos a otro problema. ¿Cuál sería? Las reacciones otra vez, ¿no? Otra vez las reacciones. Entonces, en este momento, este corte no lo podemos analizar. Otro. Ya tenemos uno que sí funciona, ténganlo en cuenta. ¿Existiría otro? A ver, ¿en qué barra podríamos empezar a cortar? Por la BC, no. Por la BC. Luego seguimos hacia CA, y después AD, AD. Ese es otro corte, ¿sí?
Ahora, si nos quedamos con el pedacito de arriba, esto que estoy señalando, ¿cuántas incógnitas tenemos? Recuerden que las incógnitas únicamente son las barras que se cortaron. ¿Cuántas incógnitas tendremos ahí? 3. Acá. 3. ¿Se puede aplicar el método de secciones aquí? Sí. Por las condiciones que ya dijimos, ¿no? Ahora, si nos quedamos con el pedazo de abajo, ¿cuántas incógnitas tendríamos? 3 también. 3. 3. Pero Las reacciones. las reacciones. Entonces, ya vimos dos cortes que funcionan. Analizar pues en sí el nodo D o analizar este corte, ¿sí? El que se acaba de comentar, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy mencionando a cada rato las reacciones? ¿Cuántas reacciones tenemos aquí? 2. ¿Y acá? 2. 2. Sí. Entonces, con las ecuaciones de equilibrio no se podrían encontrar los valores numéricos a menos que apliquemos algún criterio o nos demos cuenta de algo para determinar el valor numérico de una de ellas y así ya, bueno, tener una incógnita resuelta y poderla aplicar ya el procedimiento que conocemos del cálculo de reacciones. Ahora, ustedes podrían ver el valor numérico de alguna reacción así de inmediato. Las reacciones son estas. ¿Alguna de ellas podrían determinar su valor así de inmediato? Si sí pueden, díganmelo. Si es que no pueden, ya tenemos opciones para evitar el cálculo de reacciones. Bueno, entonces, creo que es un poquito complicado notar o determinar el valor numérico de alguna de estas 4 reacciones. Ahora, una duda que podría surgir ahorita, pues es hiperestática, ¿no? Tendríamos que determinar si la estructura realmente es hiperestática. Vamos a comprobar que no es hiperestática. Recuerden que hay una formulita para armaduras, ¿no? La estaticidad es igual al número de barras más el número de reacciones menos 2 veces el número de nodos. Entonces, ¿cuántas barras tenemos? 4. Reacciones, 4. nodos. 4. Si hacemos esta operación, nos da 0. Es decir, que es isostática, aunque en apariencia no lo sea. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Entonces, como ahorita no nos es posible encontrar el valor numérico de una reacción de acuerdo a nuestra percepción, vamos a aplicar alguno de los, ya sea analizar el nodo D o analizar el corte que pasa por las 3 barras. ¿Cuál de esas dos opciones quieren que apliquemos primero? Puede ser la del nodo D, profe. La del nodo D. Entonces vamos a aplicar ese procedimiento, ¿sí? Bueno, ese nodo, más bien, ¿no? Bueno, antes que nada, bueno, necesitamos calcular el ángulo. Bueno, lo podemos hacer en un momentito. Si hay dudas, con toda confianza, podemos, responder lo que no quede claro. Si ustedes no me dicen, en caso de que haya dudas, pues yo no me voy a enterar y voy a suponer que todo quedó claro. Si hay alguna duda, por favor, me indican para aclararla sin ningún problema. Entonces, empezamos por el nodo D. Vemos que no es necesario el cálculo de reacciones si empezamos por ese nodo, ¿sí? Entonces, nodo D.
hay que recordar cómo se, cómo se aplica, o sea, cómo se trabaja este método. Las fuerzas que no se conocen, en este caso son esta y esta, suponemos que salen del nodo, ¿sí? Es decir, aquí estas salen del nodo. Fuerzas que sí se conozcan de las barras, pues ahorita no tenemos. Y fuerzas externas los vamos a aplicar como indica el diagrama. Recuerden, el procedimiento empieza a partir de que planteemos una nueva estructura. Es decir, que la fuerza no es 8, ¿eh? ¿Sí está claro esto? Acuérdense que reemplazamos el 8 porque quedaban superpuestas. Entonces, para poder aplicar el procedimiento, la fuerza que necesitamos para el desarrollo del método la reemplazamos por este 8. Entonces, la fuerza aplicada es F, no 8. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces continuamos. Esta es la fuerza normal de A a D y esta es la fuerza normal de C a D. Entonces lo que necesitamos nada más es este ángulo. Ahora, este ángulo es el mismo que este. Entonces, ¿cuánto nos da el ángulo, de favor? Eh, 36.87. Ajá, muy bien, ese es el ángulo. ¿Alguien tiene dudas de por qué salió este resultado? Sí, profe. Yo tengo duda de cómo salió. Sí. Recuerden que el ángulo, siempre que toque al eje horizontal, en este caso vean que el ángulo toca al eje horizontal, vamos a utilizar arco tangente de la distancia y entre la distancia x. Entonces, ¿cuál es la distancia en el eje vertical? Aquí. ¿Cuál es la distancia vertical? 3. Si no ve lo de este triángulo. Sí, ¿Cuál 3. es? 3. Y obviamente la distancia horizontal es 4. Entonces, arco tangente de 3/4 en grados nos da esto. Siempre va a ser cuando el ángulo lo estés refiriendo al eje horizontal o al eje X. Para el vertical ya es otra cosa, pero entonces siempre lo vas a encontrar de esta manera. Y no es nada más que la definición de la tangente de cateto opuesto entre hipotenusa. Pero ya explicado ya con distancias, es vertical entre horizontal y después el arco tangente y ya de esta manera calculas ese ángulo. ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Ya tenemos planteado el nodo. Ahora, lo que hay que hacer es aplicar dos ecuaciones de equilibrio, porque bueno, aquí estamos con nodos, entonces solo tenemos dos ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X. ¿Con cuál quisieran empezar? con Y. En Y. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ambas son negativas, entonces es menos la normal AD, menos la componente. La componente respecto de este ángulo sería seno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo tiene este valor, igual a 0. De aquí dense cuenta que
no se puede obtener el valor de una de las incógnitas porque en este momento tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces, lo que va a suceder aquí es que vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Sí, profesor. Sí. Vamos con la otra ecuación. En X tenemos menos la fuerza. Menos la fuerza, más la componente de esta, ¿sí? Más la normal CD. Ahora sería por el coseno del ángulo. Ya sabemos cuánto vale el ángulo. Y esta es la ecuación 2. En este caso nos quedó muy sencillo el sistema de ecuaciones, pero en caso de que quedara más complicado, sin problema ustedes pueden usar su calculadora para resolverlo. Lo único que sí les voy a pedir es que el sistema de ecuaciones me lo planteen de manera clara y se observe sin lugar a dudas de dónde se obtuvo este sistema de ecuaciones. Si nada más me dan la solución o no me plantean el sistema de ecuaciones de manera clara o no está bien establecido de dónde viene, entonces ahí sí no lo tomo en cuenta. Necesitamos saber de dónde viene, que esté correctamente planteado y ahí sí ya pueden usar su calculadora para resolverlo. ¿Queda claro esto entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dense cuenta que, bueno, de la ecuación 2 podemos despejar una incógnita, ¿no? Yo lo voy a hacer a mano, pero tengan en cuenta que siempre, sobre todo cuando es numérico, que sin problema pueden usar su calculadora, con las condiciones que ya se mencionaron. Entonces, de la ecuación 2, la normal CD, pasa del otro lado, positivo, entre el coseno del ángulo. Aquí la parte numérica sí la podemos hacer. 1 entre el coseno del ángulo, ¿cuánto da? 5 cuartos. Cuartos de F. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Sustituyendo en la ecuación 1, esto lo pasamos del otro lado porque ya conocemos entonces quedaría como incógnita la normal AD. Para volverla positiva, la pasamos del otro lado, ¿sí? Entonces aquí quedaría menos la normal CD, coseno del ángulo, perdón, seno, es igual a la normal AD, pero hay que tener en cuenta que la normal CD ya conocemos su valor. Es 5 cuartos de F. Entonces, la parte numérica, ¿cuánto da? Es decir, 5 cuartos por el seno del ángulo. ¿0.75 o 3 cuartos? O 3 cuartos. 3 cuartos de F, pero dense cuenta que queda negativo. Entonces, este es el resultado. Ahí está resuelto el sistema de ecuaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, tengan presente que ya conocemos el valor de esta barra y el valor de esta barra. Todavía podemos aplicar el método de secciones o podemos aplicar el método de nodos. ¿En cuál sería?
¿En qué nodo podríamos continuar si es que aplicamos ese método? En el A, En el En el A. El único detalle del nodo A, ¿cuál es? la las reacción. reacciones. Las reacciones, que de momento no las conocemos. Entonces, En el C, en el C, muy bien, porque hay solo dos incógnitas. Vamos a trabajar ese nodo, ¿sí? Vamos con el nodo C. Em, em, ahorita, debido al tiempo que nos queda, bueno, a ver, el nodo C sí lo podemos resolver. Sí, sí. Planteemos el nodo. Recuerden, barras que no se conocen, las planteamos hacia afuera, que son estos dos, ¿sí? Estas dos. Aquí sí tenemos el caso de una barra conocida, que es la barra es CA o AC, perdón, AD, CD. Ay, no le atino. CD, esta. Vemos, la normal CD salió positiva, ¿sí? Eso significa que el sentido propuesto de la flechita es correcto. Entonces, las barras conocidas tenemos que regresar al nodo donde se resolvieron. Si la fuerza sale del nodo, entonces aquí también tiene que salir del nodo. En caso de que llegara a entrar la fuerza al nodo, entonces acá también tendría que entrar. ¿Queda claro? Sí, profe. sí, profe. Si hay alguna duda de la corrección de las flechas, recuerden que siempre que nos sale negativo un resultado, hay que corregir la flecha, ¿sí? En este caso, dense cuenta que la normal AD nos salió negativa, entonces por eso es que en este caso se corrige la flecha. Entonces, esta sería la fuerza normal AC, y esta es la fuerza normal BC. El ángulo, dense cuenta que tienen los mismos datos, es el mismo. O sea, ya no hay que hacer un cálculo adicional. Y de este modo, no hay fuerzas aplicadas al nodo de manera externa, entonces ya tenemos correctamente planteado este nodo. Y ya podemos aplicar las dos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si empezamos con suma de fuerzas en X, vamos a empezar por suma de fuerzas en X. Tenemos menos la normal CD, o sea, menos 5 cuartos de la fuerza, ¿sí? Acá, menos la componente, por el coseno del ángulo, menos la normal AC, coseno del ángulo también, y ya, es igual a 0. Entonces, dense cuenta que de aquí podemos despejar a la normal AC al pasarlo del otro lado para volverla positiva, y nos quedaría menos 5 cuartos de la fuerza. ¿Dudas con este resultado? No, ¿No? Como quedó negativa, perdón, no es la fuerza, perdón. Corregimos el sentido. Y ya nada más aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y. Siempre que una fuerza nos quede negativa en armaduras, ya sea método de nodo o método de secciones, corregimos el sentido de la flechita. Esto tómenlo como regla general. Entonces tenemos 5 cuartos de F, o sea esta, por el seno del ángulo. Más, ya considerando que corregimos el sentido de la flechita, normal AC, seno del ángulo.
y menos la normal BC igual a 0. Nada más hay que tener en cuenta que la normal AC vale 5/4 de F, ya sin el negativo, porque el negativo nos sirvió para corregir el sentido de la flechita. ¿Dudas con esto? No, profe. Entonces, dense cuenta que pues es un simple despeje. ¿Qué nos queda? Vean. 5/4 de F seno del ángulo, más 5/4 de F seno del ángulo. El ángulo es 36.87, acuérdense. Y la incógnita, para volverla positiva, del otro lado, la volvemos positiva. La parte numérica, sin considerar la F, nos da 1.5 o 3 medios. Ya nada más le ponemos la F. Y en este caso, como la fuerza salió positiva, perdón, el resultado salió positivo, significa que el sentido de la flechita está correctamente propuesto. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, si no hay dudas, miren, allá sigue la aplicación de las integrales. Para esto hay que hacer una tabla. Entonces, la explicación de cómo hacemos la tabla lo hacemos para la próxima, porque ahorita ya no nos daría tiempo. Recuerden que nos faltan todas las derivadas parciales, de ahí que necesitemos una tabla, ¿sí? Entonces, la explicación de cómo se elabora, lo hacemos para la próxima, porque ahorita ya no nos da tiempo, ya nos faltan 10 minutos, no nos alcanza el tiempo. Entonces, si quedara alguna duda de este procedimiento, para la próxima me preguntan igual, y con gusto lo tratamos. Entonces, por el día de hoy es todo. Buen día a todos. Muchas Vale, gracias, profe. profe. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego.